Toda la Sí. bienvenida. Ujú. Listo, ya estamos en vivo. Bienvenidos a todos los que se vayan uniendo y también a los que nos vean en diferido. Uy, se saltó el Facebook. Ya. Y vamos, como todos los miércoles, desde el equipo de Leucis Perú, vamos a estar viendo y comentando el libro de Murray Stein de los mapas del alma según Jung. Esta ya es el quinto capítulo, el que vamos a ver, que tiene que ver con bueno, como lo titula Murray, lo revelado y lo oculto en las relaciones con los otros. Y vamos a ver temas como la persona y la sombra también, como qué son y cómo van apareciendo en nuestra vida. Pues bien, ¿no? Murray Stein comienza este capítulo hablando un poco de esta concepción que tiene Jung, ¿no? Bueno, no es el único que ha concebido la psique de esta manera, como un conjunto de varias partes o elementos, ¿no? Esta idea de la disociabilidad de la psique, que por un lado la psique es una unidad. Sabemos que ya Jung había planteado esta idea de la psique como compuesta por tres instancias: conciencia, inconsciente personal, inconsciente colectivo, ¿no? Donde los elementos principales de, digamos, el inconsciente personal serían estos complejos, estas agrupaciones, asociaciones, ¿no? De contenidos psicológicos cargados afectivamente. Y la unidad básica, digamos, del inconsciente colectivo serían estos patrones de comportamiento heredado que serían los arquetipos, ¿no? Entonces Jung va configurando toda esta noción de lo que es el mapa de la psique y plantea, digamos, que en realidad la psique, a pesar de ser una unidad, ¿no? Es indivisible, no podemos dividir conciencia, inconsciente personal, colectivo, esa división es netamente teórica, heurística, ¿no? Eh, digamos que la psique no es necesariamente eh, una entidad unificada, sino que existen diversos elementos. Muchos de esos elementos incluso funcionan en forma de polaridades, ¿no? O aspectos opuestos, generando conflictos muchas veces. Una de las definiciones básicas de neurosis que plantea Jung justamente es esta idea de la escisión, ¿no? O esta idea de aspectos que están escindidos, separados o divididos, siendo la mayor división, digamos, claramente la división entre lo consciente y lo inconsciente, ¿no? O sea, esta gran escisión que según Jung tiene que ser superada a través del proceso analítico y que bueno, y que aparece claramente en dos complejos centrales que van a ser el complejo de la persona y el complejo de la sombra. Justamente Murray Stein va a abordar, ¿no? En este capítulo del libro. Mili, no sé si quieres comentar algo. Virgi. Mi micro sí está prendido. Sí, justamente, como decías, ¿no? Que Murray en este capítulo va a empezar a plantearnos qué es la persona y qué es la sombra y que ambas van a ser totalmente indispensables e inseparables, ¿no? Que son dos caras de la misma moneda. La persona un poco es este rostro más bien social que mostramos al mundo, ¿no? Todo lo aceptable y lo que se va a ajustar eh, a nuestro entorno familiar, cultural. En cambio, la sombra va a contener un poco todo aquello que no encaja con esa imagen, ¿no? Los deseos, quizás emociones, impulsos o rasgos quizás reprimidos que pueden encajar, pero los hemos reprimido, los hemos rechazado por alguna circunstancia, por la sociedad, por el propio yo inclusive. Y bueno, no hay personas sin sombra, ¿no? Cuanto más rígida o quizás brillante puede ser un individuo, también más denso se vuelve la sombra. Y bueno, como siempre, y como Jung lo repitió muchas veces, la clave no es eliminar una u otra, sino poder reconocerlas y poder integrarlas.
Este, como complementando, por ejemplo, ahí mencionaban que, o sea, al nacer o al inicio somos un yo integrado y es precisamente la necesidad de interrelacionarnos lo que nos eh, relacionarnos y adaptarnos, los que nos obliga precisamente a generar esas rupturas, ¿no? Entonces ahí se abrirían los dos aspectos. La persona que precisamente es esta máscara que tiene que enfrentarse a la vida y la sombra que tiene estos aspectos que están detrás de, de lo que sería lo adaptable hacia lo que sería la sociedad la cultura, ¿no? Bueno, entonces habría que comenzar definiendo un poco esos dos grandes complejos, ¿no? El complejo de la persona es un complejo que Jung va a diferenciar del yo, no necesariamente el yo es lo mismo que la persona. El yo es este centro, ¿no? De la conciencia del individuo, que se va rodeando de ciertas identificaciones que vamos desarrollando a lo largo de la vida. Y bueno, y vamos también creando nosotros una imagen, ¿no? Una imagen social, una idea, digamos, tenemos una idea de nosotros mismos. Adler habló mucho de esto, de la importancia de esta noción de sí mismo que se va creando, ¿no? Desde la infancia, pero también vamos creando una imagen social, una imagen que nosotros vamos a mostrar ante los demás, ¿no? Murray Stein va a decir que la persona es la piel psíquica que nos permite adaptarnos con el mundo, ¿no? Y justamente dentro de todos los complejos, sabemos que el complejo del yo, que es el centro de la identidad, ¿no? Nos identificamos con esta imagen de quiénes somos, es una mera construcción, asociación de ideas, va generando también una imagen opuesta, ¿no? De lo que nosotros no somos. Entonces, en la medida en la que un individuo va identificándose con ciertas cualidades que considera que son parte de quién él es, ¿no? Podríamos decir de su identidad, ¿no? Digamos que esa identidad por lo cual no es algo que realmente nos haga, nos defina, nos haga ser de un modo, sino que son simples, podríamos decir nosotros, identificaciones egoicas que nosotros vamos haciendo, asociando, ¿no? Y que Jung justamente plantea que esa identidad social que construimos en la primera mitad de la vida, ese ego que hemos ido creando, no es la personalidad total, no es la identidad profunda que tenemos, ¿no? Entonces, que bueno, la verdadera personalidad solamente puede ser aquella que es capaz de integrar tanto lo que nosotros reconocemos como propio, pero también aquello que hemos reprimido, que hemos rechazado, que ocultamos, que desconocemos, que sería esa otra parte, ¿no? Que es la sombra. Entonces nadie puede crear, digamos, una identidad sin rechazar ciertos aspectos, ¿no? En la medida en la que yo voy diciendo, yo soy esto, yo descarto otras cualidades, ¿no? Opuestas. Entonces, si yo soy esto, dejo de ser lo otro. Si yo soy una persona racional, asumo que yo no soy irracional, ¿no? Y eso, digamos, es una mera identificación que vamos haciendo, ¿no? De características. Es imposible, por ejemplo, que en algún momento uno no actúe de forma irracional, ¿no? Entonces, esa identificación que vamos haciendo va construyendo una imagen de quienes nosotros creemos que somos, no lo que somos, sino quienes creemos que somos o quienes nos mostramos que somos, pero también va creando una sombra, ¿no? Aquello que nosotros creemos que no somos, que ocultamos. Al punto que en muchos cuentos y muchas historias, el personaje tiene su gemelo, ¿no? Que es malvado, o su antagonista, que muchas veces es ese aspecto opuesto de uno mismo, ¿no? Ese aspecto que uno no llega a reconocer de uno mismo. Entonces, estos dos aspectos son centrales. La persona tiene que ver con aquello que yo muestro ante los demás, cómo me presento ante el mundo, y la sombra tiene que ver con aquello que yo oculto, que niego, que desconozco, ¿no? Que rechazo. Y entonces,
estos van a ser los dos principales aspectos a trabajar en el proceso de individuación, sobre todo en las fases iniciales, ¿no? Por un lado, desidentificar la conciencia individual, el yo, de esa persona, de esa conciencia colectiva, ¿no? Que representa a la persona. Para ello, una máscara o la persona va a ser simplemente algo impersonal. Muchas veces la gente suele identificarse con ciertas características, ¿no? Pero lo que va a decir Jung es que estas características tienen que ver realmente muy poco con lo que uno realmente es, ¿no? O sea, tienen que ver más con las expectativas sociales, con los condicionamientos culturales, por ejemplo, las presiones familiares. Y entonces mucho de lo que nosotros mostramos ante la sociedad no parte de uno mismo, sino que es el resultado de todos esos factores sociales, ¿no? En un momento Murray Stein va a plantear que hay dos fuentes que son bien importantes, desde las cuales se forma este complejo de la persona. La primera va a ser todos estos aspectos de los condicionamientos sociales, las influencias culturales, familiares, religiosas, ¿no? Lo que es correcto, lo que es moral, lo que es adecuado, lo que es bien visto, ¿no? Y entonces la persona va a buscar justamente responder esas expectativas sociales, ¿no? Muchas veces en contra de quién es él mismo, ¿no? Negando su propia identidad o sus propias necesidades, ¿no? Porque todos hemos sido educados en ese sistema en el cual la aceptación está condicionada, ¿no? Y en la cual todos queremos ser aceptados, nadie quiere ser rechazado, criticado, excluido. Entonces, muchas veces, en un nivel mucho más profundo, la exclusión significaba la muerte del individuo, ¿no? O sea, excluir a un individuo de una tribu era prácticamente empujarlo a la muerte, ¿no? Y en el inconsciente, nadie quiere sentirse excluido o rechazado. Por lo tanto, uno fácilmente puede terminar perdiendo su propia identidad en esa adaptación social, ¿no? En esos condicionamientos. Por otro lado, dice Murray Stein que otra de las fuentes de creación de este complejo de la persona tiene que ver también con las propias pretensiones del individuo, ¿no? Las pretensiones, las ambiciones del individuo de querer ser muchas veces reconocido o aceptado, valorado. Entonces, las personas van creando este gran complejo, ¿no? De la máscara, de la persona, como una forma de adaptarse a la conciencia colectiva, ¿no? A la colectividad, a lo social, a lo colectivo. ¿Sabes? Eh, Sí, ay, perdón, Bill. Continúa, continúa. este, ahora, con respecto a la identificación, también es un proceso más o menos inconsciente. O sea, se puede ver como que, como esta construcción es una forma de imitar a los otros para precisamente pertenecer. Y nosotros tendemos a identificarnos como aspectos de la sociedad que son fuertes. Y ahí también puede haber como este peligro de identificarse con la máscara, ¿no? Con la persona. Es una de las cosas que menciona, ¿no? Justamente, claro, porque en la época en la que Jung, digamos, formula sus teorías, ¿no? En la primera mitad del siglo XX, la tendencia a la masificación era muy fuerte, ¿no? Había movimientos sociales y políticos muy fuertes, ¿no? El fascismo, el nazismo, el comunismo, ¿no? Que de alguna manera amenazaban con asimilar la individualidad, ¿no? De absorber, digamos, y hoy en día sigue siendo así, ¿no? O sea, digamos, tenemos una sociedad que no promueve la individuación, o sea, la identidad, la individualidad, sino que promueve más bien la masificación del individuo, ¿no? O sea, ese olvido de sí mismo, esa pérdida de uno mismo. Entonces, lo que plantea Jung era la necesidad justamente de recuperar y rescatar la individualidad. Detrás de eso también están autores como Nietzsche, que fueron muy importantes, ¿no? Cuando Nietzsche dice, por ejemplo, que el individuo ha luchado durante mucho tiempo para no ser absorbido por su tribu, ¿no?
y que no existe ningún precio demasiado alto a pagar para ser uno mismo, ¿no? Entonces, claramente, esta idea del individuo que es capaz de diferenciarse de la masa, de lo colectivo, de lo social, que está muy presente también en otros autores como Martin Heidegger, por ejemplo, la importancia de salir de este estado de lo uno, del hombre común, del Dasman, ¿no? De lo cotidiano, y promover la conciencia individual, ¿no? Un individuo que es capaz de cuestionarse, de liberarse de esas ataduras invisibles que lo unen a estos condicionamientos sociales, ¿no? De toda esta idea de la Matrix, ¿no? Y entonces, bueno, eso ha estado muy frecuente. Entonces, para Jung, el primer paso en el proceso de la individuación es darnos cuenta que todas esas máscaras, roles, personajes que actuamos, ¿no? Y que muchas veces responden a situaciones o condicionamientos externos a uno mismo, no es lo que somos realmente, ¿no? Jung va a decir, es un recorte de la psique colectiva, o sea, cuando uno muchas veces se empeña en seguir metas, ¿no? O en lograr ser reconocido, desarrollar justamente un ego, una identidad, ¿no? Pero que no tiene que ver mucho con quien uno realmente es, ¿no? Y entonces, y en la primera mitad de la vida, Jung va a plantear que, bueno, esto es necesario y es importante porque todos los seres humanos necesitamos adaptarnos socialmente. El gran problema es cuando nosotros quedamos atrapados en ese mundo, ¿no? En ese mundo de lo colectivo, de lo social, y terminamos olvidándonos de nosotros mismos, ¿no? Eso es fundamental. Y justamente, bueno, esto viene también desde que el mundo es mundo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en mitología representado representando a la persona Apolo, por ejemplo, ¿no? El dios del sol, que representa la imagen idealizada de lo que es perfección, del control, de la belleza, siempre radiante, ¿no? Siempre con un brillo esplendoroso frente a todos. Que sería esta persona ya idealizada, esta máscara totalmente pulida, socialmente aprobada, donde no queremos que se note ningún error ni caos, ¿no? Y en cualquier aspecto de la vida, en lo académico, en lo profesional, en la parte espiritual, familiar, ¿no? Es una persona totalmente apolínea. Sin embargo, este otro Dios, que es el opuesto, que vendría quizás a ser un poco la sombra, que es Dionisio, que puede representar en algún momento esta parte instintiva, la emoción desenfrenada, donde eh, va más allá de los límites, ¿no? Y este mito refleja que quien vive únicamente también desde la persona como Apolo, puede volverse rígido, insensible, y esta otra parte que también va a salir de manera explosiva si es que no se la llega a conocer, no se llega a integrar también. Pero muchas personas tienen como objetivo principal en la vida construir una imagen externa, ¿no? Una imagen ante los demás. Su principal objetivo es tener una máscara, ser reconocido socialmente. Entonces, para algunas personas lo más importante es, bueno, en qué colegio estudian los hijos, dónde trabajas, ¿no? ¿Qué profesión tienes, ¿no? ¿Dónde vives, en qué barrio, ¿no? Y entonces, claro, y todo eso es parte de la mitad de la vida, ¿no? Entonces encontramos muchos textos, ¿no? De- espirituales donde se plantea justamente esta paradoja, ¿no? De que uno puede tener todo a nivel material o social y tener una pobreza profunda a nivel espiritual, ¿no? Interior. Esto lo voy a expresar yo en una frase en el libro rojo cuando dice, quien tiene el mundo, tiene la mitad del mundo y quien tiene la imagen, tiene la mitad de la imagen. ¿Por qué? Porque, claro, justamente en la primera mitad de la vida, las personas buscan desarrollar su ego, ¿no? Adaptarse socialmente, tener una profesión, una familia, un trabajo, una estabilidad, pero que tiene que haber un segundo movimiento, según Jung, en la segunda mitad de la vida, donde uno busca, más que todo, desarrollar una personalidad mucho más profunda y completa, ¿no?
Entonces, el movimiento va a ser hacia el interior, hacia ese autoconocimiento, ese desarrollo, y donde, claro, muchas veces las personas pretenden ser mejores de lo que son, ¿no? Entonces, Jung tiene una gran frase que dice, entre ser bueno y ser completo, prefiero ser completo. Y muchas veces, claro, nos empeñamos en responder esas expectativas sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, Apolo representa la conciencia, el orden, la razón. Sin embargo, Apolo es un aspecto de la vida. La gran crítica de Nietzsche, ¿no? Que existen esos otros aspectos también, la locura, lo irracional, el caos, la emoción, el instinto, ¿no? Representado por Dionisio, y que también son parte de la vida, ¿no? Que tú te identifiques con la razón no significa que no tengas momentos en los cuales la emoción va a influir en tu vida o donde tú pierdas cierta racionalidad y caigas en reacciones justamente irracionales, ¿no? Y para Jung, justamente, la mejor forma de garantizar este conflicto, esta polaridad, es identificándonos solamente con un lado de la vida, ¿no? O sea, lo que Jung va a llamar la unilateralidad. Entonces, el gran problema, cuando nosotros nos identificamos con la persona, el ego y todo esto, es que tomamos una identificación parcial, ¿no? Una imagen parcial idealizada de quienes creemos que somos, por lo que somos, por la totalidad de lo que somos. Y entonces, en ese sentido, el gran trabajo en este punto del proceso de individuación es un triple movimiento, ¿no? El primer movimiento es darte cuenta que tú no eres lo que tú crees que eres. Tú no eres lo que muestras. Esa es una simple máscara, ¿no? Es una imagen, es un personaje. Lo que tú crees que eres es simplemente una imagen, un personaje. Tú no eres la persona es la máscara. Debajo de esa máscara hay un rostro, ¿no? Que muchas veces muchas personas desconocen su propio rostro, no saben quiénes son. Y muchas personas confunden el rostro con la máscara, ¿no? Entonces creer que yo soy el ingeniero tal, o el psicólogo tal, o la mamá de, o el esposo de, ¿no? Es confundir la propia identidad con la máscara, con el rol, con una función. Jung va a decir esto de una forma muy dramática, ¿no? Va a decir que quien no se conoce a sí mismo suele confundir justamente la persona con el yo, y que detrás de una gran máscara hay una pequeña persona. Muchas veces la gente que más se desconoce es la que más necesita identificarse con algo, ¿no? Para sentir que es alguien que existe, ¿no? Entonces, y muchas personas realmente ignoran profundamente quiénes son. Entonces, el primer movimiento es darte cuenta que tú no eres eso que muestras, que dices ser, ese es simplemente una máscara social, un rol. El segundo gran movimiento es tú también eres aquello que rechazas, tú también eres aquello que dices no ser. Entonces hay muchas cosas que nosotros quisiéramos proyectar afuera, negar, rechazar, pero que también somos, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con la sombra. No solamente no somos lo que creemos que somos, sino que somos muchas cosas que negamos ser, ¿no? Que nos cuesta aceptar que son parte de nosotros. Eso sería la sombra. Y el tercer gran movimiento es integrar estas dos, ¿no? La persona y la sombra, ¿no? Y reconocer que nosotros siempre somos una mezcla de aquello que creemos ser y aquello que desconocemos, que rechazamos, que negamos ser. Y entonces solamente al integrar la persona y la sombra podemos ser una persona real, una persona completa, ¿no? El gran problema no es tener un yo, un ego, una máscara, sino justamente creer que somos la máscara. Murray Stein va a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando habla de esto, va a hablar de esta diferencia entre reconocer que tienes una máscara. Menciona un amigo que era empresario, ¿no? Y que él, bueno, se movía en este entorno y que, bueno, sabía que en ese entorno usaba un rol, una máscara, pero cuando salía de ese entorno era otro, ¿no? Entonces, es necesario usar ciertos roles, ciertas máscaras sociales, pero tener en claro que no somos esa máscara, no somos ese rol.
Entonces muchas personas se identifican tanto con el rol que se olvidan quiénes son, ¿no? O mejor dicho, hay una identificación excesiva con esa máscara, con esa persona, ¿no? Aquí hay un comentario que menciona con respecto a que cómo es que el yo puede sentirse más cómodo con la máscara, pero le es difícil como conectar con esa sombra, pero esa sombra siempre sale a través de la vergüenza, sobre todo, ¿no? Y ahí menciona cómo es que la vergüenza refleja también culturalmente o a nivel de colectividad esta parte que intenta como ocultar algo que es malo, ¿no? Que no es aceptado por la sociedad. Pero ese comentario, ¿no? De cómo es que es mucho más fácil como acercarse a esta máscara, a esta persona, que a la sombra. No sé, Mili, si quieres comentar algo más, ¿cómo vamos? Se va entendiendo esto, creo, que estamos planteando. Entonces, la personalidad está compuesta por muchas partes. El complejo del yo es el principal núcleo de identidad, ¿no? Que se caracteriza por esta idea de, de uno mismo, de la identidad que es una construcción, un conjunto de asociaciones, pero también por tener en su núcleo la conciencia y la voluntad frente a todos estos otros aspectos inconscientes que son más bien, según Jung, personalidades autónomas. Es como esta idea de que existe un yo y alrededor un montón de complejos que pueden ser también activados, ¿no? Por ciertos estímulos internos o externos. De pronto el yo, que suele tener el control de la vida, puede ser desplazado por otro aspecto inconsciente. Entonces la persona dice, bueno, no sé qué me pasó, porque reaccioné así, y es que se le activó un núcleo, un complejo, ¿no? Que hizo que reaccionara de esta manera. Entonces, si bien es cierto, el yo suele ser el centro de la personalidad, existen otros aspectos inconscientes que pueden también entrar en juego, ¿no? En la dinámica psicológica, desplazar incluso al yo de su centro y generar también conflictos, ¿no? Uno de esos elementos principales podría ser el complejo de la sombra. Cuando hablo de la sombra, siempre hay que definir la sombra porque, digamos, la sombra podemos verla desde tres lugares muy clásicos en la psicología junguiana, ¿no? Podemos decir que primeramente la sombra es un sinónimo de todo aquello que está fuera de la luz de la conciencia. O sea, todo lo que no está integrado en la conciencia, no está visto por la conciencia, está en sombra, ¿no? De manera general, podemos hablar de la sombra como un sinónimo general de todo lo que es inconsciente. Y claramente en la mirada de Freud, mi inconsciente que es producto de la censura, la represión, en Jung es visto desde otro lugar, ¿no? Simplemente la conciencia es selectiva, es parcial, ¿no? La conciencia no puede ser conciencia de todo, por lo tanto, cuando la conciencia se deposita en un lugar, va a haber una gran área que va a permanecer oscura, ¿no? Y por lo tanto va a haber muchas cosas que nosotros no llegamos a ver de nosotros mismos, desconocemos. Incluso puede haber aspectos que nosotros aún no hemos descubierto de nuestra propia personalidad que también están en la sombra, ¿cierto? Porque no hemos estado en un contexto que active esto, ¿no? Por ejemplo, no sabemos cómo nosotros podremos reaccionar, por ejemplo, en medio de una guerra o en medio de una situación específica, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos de nosotros mismos que desconocemos aún, que son potencialidades. Y otro aspecto es que no necesariamente la sombra es algo negativo, porque dentro de esos aspectos desconocidos puede haber aspectos incluso eh, luminosos, ¿no? Creativos. Entonces la mirada de Jung es una mirada en la que la sombra no necesariamente tiene que estar asociada a lo negativo, sino que puede ser también un gran recurso creativo en la sombra. Por ejemplo, una persona que es muy racional podría tener un elemento emocional en su sombra, ¿no? Podría ser una persona muy sensible o muy de repente empática que simplemente no ha desarrollado ese aspecto. Una persona de repente que se ha dedicado toda la vida a las matemáticas
desconoce que tiene un aspecto muy creativo dentro de sí mismo. Y entonces esos también son aspectos que están en sombra, no desarrollados, ¿no? Un segundo modo de ver la sombra es asociar la sombra a ciertas imágenes culturales, ¿no? Cuando hablamos de la sombra arquetípica y todos esos arquetipos o imágenes asociados a la sombra, ¿no? Donde el más famoso claramente debe ser el diablo, ¿no? El diablo es como el símbolo principal de la sombra, pero en todas las culturas ha habido siempre ciertos personajes o imágenes que han representado todo lo que una cultura rechaza, considera negativo, inmoral, bajo, ¿no? Malvado. Entonces muchas veces la sombra también está asociada a todas esas imágenes culturales, ¿no? Lo que es negativo, lo que es rechazado por una cultura. Y en un tercer lugar tenemos la idea de la sombra como un complejo, como este conjunto de contenidos que cada individuo tiene y que están de alguna manera opuestos a su identidad, ¿no? A la persona que ellos han desarrollado, a la idea del yo. Yo puedo empezar a tomar conciencia de ciertos elementos de mi sombra, entonces por lo tanto, un elemento que antes era parte de mi sombra, yo lo empiezo a ver, a reconocer. Por ejemplo, yo podría darme cuenta que yo soy una persona que en ciertos momentos puede responder de una forma, vamos a poner, de repente cruel, ¿no? O de repente de una forma, eh, de repente impulsiva, ¿no? Entonces yo antes no me daba cuenta de esto, empiezo a reconocerlo, por lo tanto empiezo a integrarlo en mi personalidad. Entonces, y bueno, y cada persona tiene su propia sombra. La sombra de uno no es la sombra del otro. Justamente existen tantas sombras como personas, ¿no? Claro. Ahí mencionaba, por ejemplo, ¿no? Que si escarbamos como que mucho en ese lado, podríamos encontrar el egoísmo, ¿no? O sea, todas las características que señalan a lo que sería el mal en sí mismo, ¿no? Entonces, es como que esta parte que sí está rechazada. Y otro comentario que te quería hacer era que justo había hoy día visto un meme que decía, ¿no? Como que no odies a los actores, o sea, tienes que odiar a los personajes, ¿no? Si tú llegas a odiar a los actores es porque realmente han hecho un buen trabajo como villanos, ¿no? Entonces, justo esa parte que mencionabas que se ve a través de la historia como que estos villanos, ¿no? Estos antihéroes, ¿no? Claro, y Ujú, hay una admiración también a veces hacia la sombra, ¿no? O sea, porque bueno, también el villano, el criminal, ponte, el narco y todos estos, ¿no? Elementos, el asesino, el psicópata, muchas veces es un elemento en el cual uno proyecta sus fantasías también, ¿no? O sea, toda la gente busca ser buena, ¿no? Pero bueno, habría que ver qué tan buena es la gente realmente, ¿no? Porque digamos, una cosa es mostrarse bueno hacia afuera y otra cosa es reconocer la propia sombra, ¿no? Y entonces en ese sentido, una persona puede tener incluso esta doble relación con la sombra y la persona, ¿no? Por ejemplo, esto pasa mucho en los psicópatas, ¿no? Por ejemplo, los políticos, ¿no? Donde uno muestra una imagen hacia afuera, pero por dentro se reconoce como alguien diferente. Por ejemplo, yo me muestro como alguien que me interesa mucho la gente, que soy solidario, que soy una persona muy justa, pero bueno, en mi vida interna soy un psicópata, ¿no? Una persona corrupta, ¿no? Que utiliza, digamos, el poder para, ¿no? Su propio beneficio. Entonces, esto también puede pasar, ¿cierto? O sea, puede haber una persona que de repente es totalmente inconsciente de su sombra, o puede haber una persona que sí reconoce su sombra y que lo oculta, ¿no? Entonces yo me doy cuenta que soy una persona de repente que tiene ciertos elementos psicopáticos, pero yo lo oculto muy bien, ¿no? Entonces, actúo un personaje hacia afuera, ¿no? Cuando internamente soy distinto.
Esto pasa mucho en la psicopatía, ¿no? Esto le llama Carlo Bayton, por ejemplo, ponerse al servicio de la sombra. Ujú. ¿Mm? Y el encuentro también con la sombra puede ser algo doloroso, ¿no? Justamente algo que no gusta y que solemos rechazar. Y como dices, o sea, están también todas las potencialidades y podemos rechazar inclusive esas potencialidades que tenemos, pero es el umbral, digamos, hacia la vida más, más completa. Me acuerdo de un caso que tuve de una mujer de aproximadamente 40 y pico de años, que fue por ansiedad laboral a consulta. Y poco a poco fueron emergiendo fantasías de éxito y de poder que había reprimido durante años, porque en sí le habían criado, su papá le había metido estas ideas de que siempre tenía que ser modesta, tenía que ser callada, tenía que decir sí a todo porque estaba en una empresa grande y ella era pues mujer, ¿no? No podía. Y no podía llamar la atención. Y durante el proceso se dio cuenta de que ella también envidiaba a las mujeres que estaban a su alrededor, a jefas, que eran líderes y exitosos, ¿no? Y cuando empieza ya poco a poco a reconocer esto dentro de ella, eh, esta ambición prohibida que tenía, ¿no? Empieza a integrarla y recupera digamos, este impulso y se permite aspirar a roles profesionales ya más grandes sin culpa, ¿no? Siempre estaba en este trabajo de mm, que le habían creado un puesto, pero en el organigrama no existía, digamos, ¿no? Y no le aumentaban el sueldo y hacía más, entonces desde ahí se permitió, o sea, salir, buscar otro empleo donde sí fuera vista, ¿no? Tener más ambiciones, pues estaba ahí como que en el mismo trabajo ya casi 15 años, ¿no? Y siempre con la misma queja. Y también me acordé de este otro mito, ¿no? Que me gusta, el de Inanna y Ereshkigal. Inanna era diosa del cielo, ¿no? Y cuando va recién a conocer a esta otra parte, que es su hermana, que vive en el inframundo, ella muere, pero cuando sale, cuando revive, puede integrar este otro lado, ¿no? De las sombras, tiene un nuevo conocimiento, que es este lado profundo, ¿no? Y sale ya siendo otra con mayor conocimiento también. Claro, lo que pasa es que en la dinámica del ego, muchas veces el integrar la sombra implica justamente soltar esa identificación con la persona que hemos construido, ¿no? Y entonces si nosotros creemos que somos solamente esto, lo otro, y que somos mejores de lo que realmente somos, o rechazamos esta parte oscura de nosotros, ¿no? O la proyectamos, ¿no? Lo que dice acá Murray Stein, ¿no? Justamente dice, todo yo tiene una sombra y el yo proyecta la sombra sobre otros. El otro es un monstruo malvado, mientras el yo es un manso cordero, ¿no? Y entonces justamente es más fácil vivir en ese estado de proyección, ¿no? Poniendo eh, lo negativo fuera en el otro, en vez de reconocerlo. Y entonces cuando uno es capaz de salir de esa identificación con la persona, de integrar la sombra, justamente logra una personalidad mucho más amplia, más completa y más verdadera, más auténtica, ¿no? Más real. Pero ese proceso que parece muy simple, hablarlo, integrar la sombra, ¿no? Desidentificar de la persona, es un proceso que es muy difícil a nivel psicológico, porque toda la vida hemos vivido tratando de mostrar una imagen ante los demás, ¿no? Y ante nosotros mismos también. Nos creamos una imagen. Y entonces el ir más allá de eso implica un movimiento psicológico realmente importante, ¿no? Y que muchas veces Jung le va a llamar el egocidio, ¿no? La muerte del ego, que bueno, es un proceso a través del cual toda la identidad que hemos construido a lo largo de la vida entra en crisis, ¿no? Y entonces es un problema muy fuerte. Entonces, muchos de esos elementos de la sombra, además, son vistos como elementos incompatibles, ¿no? Aspectos que son negativos, peligrosos, inmorales. Entonces, este individuo público, dice, y oficial que Jung llama a la persona, según Murray Stein, es un individuo que realmente tiene muy poco que ver con quienes nosotros somos
pero que de cierta manera nos da una seguridad, ¿no? Es funcional. En cambio, la sombra más bien eh, implica lo opuesto, ¿no? Tú puedes estar totalmente desconectado de ti, identificado con la persona, pero eso no va a ser amenazante porque vas a estar adaptado socialmente. En cambio, cuando tú empiezas a integrar tu sombra, la posibilidad de ser rechazado, de ser criticado, va a ser mucho más alta, ¿no? Entonces, y esto puede hacer que muchas personas justamente prefieran vivir una vida inauténtica, ¿no? Desde la máscara, atreverse a ser ellos mismos, ¿no? Entonces eso es fundamental. Dice Murray Stein, ¿no? Para un yo identificado con la persona, la sombra apesta a podrido y a maldad, ¿no? Para un yo identificado con la persona, la sombra apesta a podrido y a maldad. Entonces, ¿quién en su sano juicio quisiera integrar su sombra, ¿no? ¿Quién en su sano juicio quisiera integrar sus sombras? Y la sombra supuestamente es todo lo negativo, todo lo bajo, todo lo que rechazamos, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros entendemos que también somos esa otra parte, ¿no? Que hemos evitado y que solamente vamos a poder ser reales y completos al asumir la totalidad de quienes somos, es cuando ocurre justamente este proceso de transformación, ¿no? Que yo voy a llamar el proceso de individuación. En realidad, detrás de esa identificación de esa persona, de esa máscara, eh, hay una personalidad que es bastante frágil, ¿no? Porque, bueno, en realidad nos aferramos a esas imágenes, a esas ideas de quiénes somos, soy esto, soy lo otro. Tratamos de convencernos a nosotros mismos de esta identidad, ¿no? Que hemos construido. Entonces, esto lo habla mucho el budismo también, ¿no? Esos intentos que tiene el ego de convertir en algo real algo que es ficticio, ¿no? O sea, nosotros ni siquiera sabemos quiénes somos, digamos, el nombre que llevamos nos lo han puesto, ¿sí? O sea, pero tenemos digamos, sensación de que nuestra identidad es algo real, que es algo definido, ¿no? Sin embargo, lo que plantea Jung justamente es, bueno, tú no te conoces realmente, tú no sabes quién eres, ¿no? Tú no eres tú mismo. Llegar a ser uno mismo implica un trabajo. O sea, tú no naces siendo tú tienes que llegar a ser tú, tienes que llegar a descubrir quién eres. Y eso aparece en todos los cuentos, ¿no? En los mitos del héroe, cuando el héroe de repente que creyó toda su vida que era un campesino, el hijo del molinero, ¿no? De pronto descubre que en realidad era el hijo de un dios o de un rey que tiene que ir, ¿no? Entonces, ese descubrimiento de que hay una naturaleza mucho más profunda dentro de uno, que hay un sentido mucho más trascendente, pero que el tener esa intuición o el descubrir eso no hace que uno realice el camino. O sea, uno tiene que andar, uno tiene que realizar ese proceso, ¿no? Entonces, el llegar a ser uno mismo implica un trabajo personal. Llegar a ser uno mismo es el resultado del trabajo psicológico, ¿sí? Nadie llega a ser uno mismo porque solamente fue parido. Por eso Jung plantea que hay dos nacimientos, cuando uno nace a la vida y cuando uno empieza a ser uno mismo, ¿no? El segundo nacimiento es cuando uno empieza a ser uno mismo y uno tiene que parirse a sí mismo, uno tiene que entrar en ese proceso de búsqueda, en ese cuestionamiento, donde las preguntas más importantes son, ¿quién soy realmente? ¿Para qué estoy acá? ¿No? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hacia dónde voy? Y que muchas veces la respuesta sencilla es la respuesta que te da el mundo social, ¿no? Bueno, a la pregunta, ¿quién eres? Se le puede responder muy fácil desde la máscara, ¿no? Soy Roberto, soy esto, soy lo otro, hago tal cosa, pero nada de eso es quién soy. Esas son simplemente situaciones externas, identificaciones, roles, funciones. Entonces, la pregunta permanece, ¿no? ¿Quién eres? ¿Quién eres realmente? Y entonces el descubrir esa propia voz profunda que habita dentro de uno, ¿no? Y el entrar en ese proceso
aunque quizás nunca respondamos la pregunta, ¿no? Que quizás nunca lleguemos realmente a saber quiénes somos, es lo que pone en marcha este proceso de autoconocimiento y de acción que plantea Jung. Entonces, y que es un proceso que no es para todos, o sea, hay muchas personas que nunca se llegarán a cuestionar quiénes son, que no tendrán el mínimo interés en ir más allá de esos roles, de esas máscaras, y que también está bien. Hay mucha gente que vive tranquilamente desde la máscara del rol, sin nunca cuestionarse estas cosas, ¿no? ¿Se entiende? Sí, recuerdo una frase que creo que es de Plotino, si mal no recuerdo, o de Platón, pero me inclino más por Plotino, que decía algo similar a que el alma o la psique era una piedra, una perla que había caído en el lodo se había secado y estaba ahí adentro dentro de este amasijo, ¿no? Y que lo que debíamos hacer en realidad era poder lavarla y descubrirla ahí adentro, ¿no? Que no somos ese pedazo de lodo endurecido de barro, ¿no? Sino adentro hay toda una joya, ¿no? Que es esta perla y cómo podemos conocerla conociendo nosotros poco a poco, ¿no? Y no identificarnos justamente con estas máscaras que creemos que somos y que llevamos en la vida, ¿no? Como dijiste al principio, detrás de una gran máscara totalmente pomposa puede haber un individuo muy pequeño, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas identificaciones y quitarnos esas máscaras a pesar a veces de lo doloroso que pueda ser, ¿no? Poco a poco nadie está pidiendo que de pronto estemos todos de una y salgamos al mundo totalmente desnudos, porque finalmente también nos ayudan, pero hay que saber que son herramientas en realidad, ¿no? Que no somos nosotros. Em, una de las cosas que a mí me dejó como pensando es como la sombra, o sea, el encuentro con esta sombra es un problema más de tipo moral y psicológico, y en ese sentido es transformador, porque, o sea, si lo ves como distintos filtros que te hicieron ocultar cosas y puedes como empezar a conectar con esas cosas, como el ejemplo que pone de Mefistófeles eh, y Fausto, ¿no? O sea, cómo es que le enseña otra vida, ¿no? El otro opuesto, y él en ese otro puesto de ser intelectual, profesor, en ese otro puesto de disfrutar la sexualidad, salir, descubre que se siente más vivo, quizás, ¿no? Entonces, pero ¿cómo es que aterriza el texto en el que es transformador precisamente porque es un descubrimiento de que tiene que ver más con un problema de la moralidad, la sociedad, ¿no? Porque quizás ahorita la sombra puede ser muy característica en esta sociedad, pero en otras sociedades han habido otro tipo de sombras, pero hay una sombra, ¿no? Claro, esta idea de la sombra no es central en la psicología de Jung, reconocer la sombra, integrarla, ¿no? Para Jung la sombra tiene un problema por un lado psicológico, ¿no? Porque, digamos, implica reconocer que hay parte de nosotros que no conocemos, que no controlamos y que pueden influir en nuestra personalidad, ¿no? Hay grandes motivos literarios, ¿no? Sobre esto, Doctor Jekyll, Mr. Hyde, ¿no? William Wilson, bueno, en muchas historias aparece esto, ¿no? Dorian Gray, el símbolo de la sombra. Pero, digamos, claro, desde el punto de vista psicológico es totalmente importante, porque muchas veces detrás de estas grandes reacciones, complejos, incluso crímenes, ¿no? Lo que opera es esta sombra que al no ser reconocida termina poseyendo al individuo, ¿no? Y emergiendo de forma violenta. Por otro lado, el problema de la sombra, dice Jung, es un problema moral, porque muchos de los conflictos que surgen en el mundo, ya sea a nivel colectivo o a nivel interpersonal, se deben al no reconocimiento de la propia sombra, ¿no?
y a la proyección de esa sombra afuera, en el otro, en el enemigo. Entonces Jung va a decir, bueno, es increíble cómo nosotros como sociedad hemos avanzado a nivel científico, tecnológico, pero qué pobre ha sido el desarrollo social, ¿no? Del individuo, el desarrollo psicológico. Entonces, ¿cómo es posible que el ser humano haya podido llegar al espacio, dice Jung, pero no haya podido ser capaz de aceptar un punto de vista diferente, ¿no? Y entonces Jung va a decir, bueno, pero eso no es nada sorprendente porque el individuo ni siquiera ha sido capaz de aceptar al otro que habita dentro de sí mismo, que es esa sombra. Entonces, si tú no eres capaz de aceptar tu propia sombra, mucho menos vas a poder aceptar al otro, ¿no? Entonces, es un problema moral porque el no reconocimiento de la propia sombra genera guerras, genera genocidios, genera persecuciones, injusticias, ¿no? Entonces Jung planteaba esto claramente. Muchas veces todo lo que uno no reconoce de sí mismo termina siendo proyectado en el otro. Bueno, la cacería de brujas, ¿no? En la Edad Media es una prueba de esto, ¿no? ¿Se entiende? Y muchos otros hechos claros en la historia de la humanidad se han debido a la sombra, ¿no? Entonces, por eso Jung va a decir que muchas veces la sombra es la causa de grandes epidemias, ¿no? Psíquicas, y que muchos conflictos externos son la manifestación del conflicto interno de los seres humanos. Entonces, por lo tanto, el reconocimiento de la propia sombra es una cuestión no solamente psicológica, sino también moral. Nosotros tenemos que aliviar la proyección de nuestra sombra en el mundo, ¿no? Un poco así como en el budismo se plantea que trabajando sobre la propia, ¿no? La propia conciencia, digamos, la propia liberación, uno también disminuye de alguna manera el sufrimiento en el mundo, ¿no? Trabajando sobre el propio sufrimiento, de alguna manera el trabajar sobre la propia sombra alivia, ¿no? La proyección de la sombra colectiva. En ese punto es la responsabilidad moral de cada individuo reconocer su propia sombra. Y eso en la terapia es fundamental también porque, bueno, el no conocer la sombra por parte de un terapeuta puede generar también dificultades en la relación, ¿no? En la transferencia con el paciente y todo esto. ¿Estamos? Pero bueno, creo que la integración de la sombra sería como justamente la conclusión, ¿no? De este capítulo del libro. Morgenstern va a terminar justamente en esto. Hay una frase que me parece interesante también, cuando plantea Morgenstern que hay un gran riesgo, el riesgo de adaptación al mundo exterior, la persona que queda atrapada en ese mundo social, ¿no? En la máscara. Pero que también existe el mundo de el riesgo de quedar atrapado en el mundo interno, ¿no? Que es lo que Jung va a plantear con respecto a la regresión, a la identificación con el inconsciente colectivo, ¿no? Entonces, el individuo que está totalmente adaptado a la sociedad, que se queda identificado con la máscara, que no llega a ser el mismo, sería para Jung un neurótico, ¿no? Pero también la persona que se mete tanto dentro de sí mismo y dentro de las imágenes y símbolos del inconsciente podría ser visto como un psicótico. Entonces, para Jung, ambos polos son errores. Entonces, el verdadero objetivo sería lograr una adaptación social, pero también una conexión con uno mismo. Entonces, eso es lo que busca el enfoque junguiano, ¿no? Y bueno, y esa doble, digamos, articulación se da inicialmente a través de estos más complejos. La persona es lo que permite adaptarnos socialmente y la sombra es lo que permite reconocer los aspectos inconscientes, internos. Entonces, es como que a través de la sombra accedemos a nuestro inconsciente y a través de la persona nos relacionamos con el mundo externo. Y ambos son necesarios para la vida, o sea, no es que sean aspectos negativos, o sea, ambas son funciones que necesitamos para poder nosotros vivir, ¿no? Como seres humanos. Y justamente como
en la filosofía budista, ¿no? El punto medio, no irse a los extremos justamente, ¿no? Es poder integrar y de manera orgánica, ¿no? Poco a poco, para también que se permita esto y no sea tan doloroso y no irse a un extremo al otro, ¿no? En sí la sombra va a humanizar a la persona y la persona le va a dar forma también a a la propia sombra, ¿no? Hay que integrarlas justamente para que desde adentro podamos ir sacando nuestra propia verdad, nuestro propio individuo, ¿no? Ir individualizándonos. Hay muchos cuentos, ¿no? Quizá el cuento, una de las obras más interesantes sobre la sombra sea El Mago de Terramar, ¿no? Como digamos este personaje, ¿no? Gavilán, que al hacer un uso incorrecto de la magia, ¿no? Genera un gran accidente, ¿no? Queda marcado. Y durante toda la historia El Mago de Terramar, de Úrsula Le Guin, es perseguido por una sombra, ¿no? Y él se aterroriza de la sombra que lo persigue, ¿no? Este aprendiz de mago. Hasta que en un momento confronta la sombra, ¿no? Y se da cuenta que en realidad esa sombra era él mismo, ¿no? Entonces esta imagen también aparece claramente por ejemplo, en William Wilson, el cuento de Edgar Allan Poe, ¿no? Tan famoso este cuento de este hombre llamado William Wilson, que tenía otro William Wilson, que siempre estaba en el mismo lugar, ¿no? Que lo cuestionaba cada vez que hacía algo incorrecto, y que bueno, él trataba de escapar de este otro William Wilson que lo atormentaba, y que en un momento cansado decide asesinarlo, ¿no? Apuñalarlo. Y cuando lo apuñala, lo que ve es su propio reflejo, ¿no? Que le dice que queriendo matarlo a él, se mataba a sí mismo. Y que en realidad ese otro William Wilson era su propia conciencia, ¿no? Entonces, bueno, la sombra es un arquetipo, una imagen que es muy poderosa, muy importante, ¿no? Me acuerdo que dijiste la vez pasada, no sé en qué clase, sobre la sombra de Peter Pan, ¿no? Que nunca se la puede tener totalmente, ¿no? Como quería Peter Pan volverla a coser, ¿no? Pero sí se puede reconocerla, ¿no? Tenerla al lado. El yo no es el único individuo de la psique, ¿no? Sino que habita con otros, así quiera negarlos, ¿no? El trabajo es poder irlos conociendo y reconociéndolos poco a poco. Dice Jung, nada que sea real carece de sombra, ¿no? Y entonces siempre va a haber sombra. Eh, la sombra nunca se termina de integrar. Entonces yo reconozco aspectos de mi sombra, los integro, mi personalidad va cambiando y después voy viendo otros aspectos de mi sombra, ¿no? Y entonces todo tiene su lado creativo y su lado sombrío. Por ejemplo, también parte de la madurez es aprender a reconocer la sombra, ¿no? Por ejemplo, en un estado infantil muchas veces el niño idealiza al padre. En la adolescencia más bien el niño sataniza al padre, ¿no? Todo es sombrío, todo es negativo. Pero el adulto es el que es capaz de ver tanto lo luminoso como lo oscuro, ¿no? Lo mismo en la pareja, o sea, no existe una persona que tenga solamente aspectos positivos. Todo ser humano tiene aspectos en sombra y aspectos positivos. Y parte de la maduración es justamente ir reconociendo ese doble aspecto de la vida, ¿no? Que todo tiene esos dos lados. Uno mismo, sobre todo, también tiene esos dos lados, claramente. Porque a veces uno hace psicología para el otro, ¿no? O sea, es ver la sombra del otro, ¿no? Ver la sombra del otro. Pero bueno, lo importante en la psicología junguiana es comenzar por uno, ¿no? Entonces, lo más importante cuando hablamos de esto es reconocer la propia sombra y cómo eso influye en las relaciones y en la vida de uno mismo. Y ahí mencionaba también que, o sea, si quieres como empezar a explorar
y conocer un poco esa parte, pregúntale a las personas que te conocen, ¿no? Que te conocen de años. O sea, ellos van a ser probablemente los que más clara tengan esa parte, ¿no? Claro, y a veces la sombra aparece también en los sueños, ¿no? En los sueños, en las proyecciones, cuando algo te irrita mucho, lo que dice yo, ¿no? Lo que te irrita mucho el otro es algo que tú no estás viendo en ti mismo, ¿no? Eso ya es bíblico, ¿no? Eso de, ¿no? De ver la paja en el ojo ajeno y no reconocer la viga, ¿no? O quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, o sea, ya bíblicamente encontramos esta dinámica en la cual justamente es más fácil reconocer en el otro aspectos en uno mismo, ¿no? Y entonces justamente el empezar a ver, ¿no? ¿Por qué me genera tanto conflicto esto? ¿Por qué me engancho tanto con tal persona? ¿Por qué me cae tan mal esta persona? O incluso a veces personajes, ¿no? Cuando nos identificamos con ciertas, por ejemplo, rechazamos ciertos personajes de ciertas películas o series, ¿no? Podemos estar nosotros proyectando aspectos de la propia sombra en esos personajes, ¿no? Entonces ver estas proyecciones que hacemos eh, cuando estamos muy polarizados, ¿no? De repente aspectos de nuestra personalidad que están muy polarizados. De repente yo soy una persona excesivamente ordenada, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con eso, ¿no? ¿Qué pasa con lo opuesto, con el ser desordenado? Entonces, detrás de ese orden excesivo, de ese hacer muy bien las cosas, lo que puede haber, por ejemplo, es un miedo a ser criticado, ¿no? De repente un complejo de inferioridad. Entonces yo tengo que ser perfecto porque en el fondo me siento inseguro, tengo miedo a que me critiquen. Entonces muchas veces a través de ver justamente esos aspectos con los que estamos bien identificados, ¿no? Y ver qué es lo que se está evitando a través de ese aspecto o cómo sería la parte totalmente opuesta. Una persona que es totalmente racional, ¿qué le pasa con la emoción, con lo opuesto, ¿no? A veces en los sueños, decíamos, aparecen esas partes en sombra, ¿no? Una persona que de repente se muestra como una madre muy amorosa, sueña que está atropellando a la gente. Y entonces cuando empieza a representar este sueño en el consultorio, al inicio se ríe, ¿no? Porque le parece divertido atropellar a la gente. Y después rompe en llanto porque reconoce que es una persona que tiende a atropellar a la gente, a sus hijos, a su marido. No hay una parte de ella que es muy agresiva, ¿no? Y entonces, como decía Milagros, fácil a veces reconocer esas partes, ¿no? Puede ser doloroso. O de repente las vemos pero no las aceptamos, ¿no? O alguien nos las muestra y decimos, no, nos justificamos. Entonces no es que yo sea inseguro, tú me generas inseguridad, ¿no? No es que yo soy inseguro, tú me generas inseguridad. Entonces proyectamos fuera la responsabilidad en vez de asumir ese aspecto, ¿no? Y entonces hay un gran trabajo que hacer en todo esto, ¿no? En la persona, en la sombra, y yo creo que Jung en eso ha dado mucha luz. Es un tema que podríamos hablar muchas horas. Creo que estamos ya como en el tiempo, ¿no? De cerrar el webinar. Pero no sé si quisieran agregar algo más, chicas. Como, Em, Solamente, bueno, agregar de que, por ejemplo, para poder ir reconociendo poco a poco la sombra, por ejemplo, bueno, acá seguramente en el Leusis, tanto en el Facebook como en YouTube, van a poder encontrar bastante material, ¿no? Que quizás les va a poder dar un poquito de luz para que puedan ir empezando, ¿no? Hay bastantes clases, tanto teóricas como de arte terapia, que son un poco más prácticas. Es más, se hizo, está ahí en YouTube de arte terapia, reconociendo mi sombra, algo así se llama. Lo una aprendí jornada, una jornada entera de 2 días sobre la sombra, creo, ¿no? Alguna vez. también. Ujú. Bueno, y algunos libros, ¿no? Por ejemplo, Connie Sweet, una autora muy importante, Connie Sweet, ¿no? Romance con la sombra, Encuentro con la sombra, ¿no? Danzando con la sombra, estos libros que ha hecho Connie Sweet. Bueno, Jean Burkett, ¿no? Reconciliarse con la sombra, aceptar tu sombra, Robert Johnson. Después hay algunos libros de Von Franz, ¿no? Sobre los cuentos de hadas, la sombra de los cuentos de hadas, ¿no? Pero bueno.
Es un tema que es bastante popular dentro de la psicología junguiana, ¿no? El tema de integrar la sombra y reconocer la sombra. Pues bien, no sé, Virgi, ¿quieres comentar? Sí, como último comentario, ¿no? La parte en la que te dicen que esto es un proceso que suele estar en muchas etapas de la vida y que la idea es que pueda ser más flexible cada vez uno para no identificarse con esta máscara y otro, eh, se me fue. Identificarse con esa máscara, Ujú. Eh, y claro, y estar dispuesto a modificar viejos patrones, ¿no? claro, porque digamos es muy fácil quedar identificado con modo de ser, ¿no? Es decir, yo soy así toda la vida. Entonces, y bueno, también hay una imagen arquetípica que tiene que ver con esto de la serpiente, ¿no? El cambio de piel. No se dice que, bueno, gran parte de todas las células se renuevan cada 7 años, ¿no? Pero a nivel psicológico, muchas personas quedan como muy fijas en una identidad, en una persona. Entonces no estamos acostumbrados a vernos como personas que estamos en un proceso de devenir, de cambio, de transformación, ¿no? Incluso muchas veces en las teorías de personalidad a nivel psicológico se presenta la personalidad como algo fijo, ¿no? Como que la personalidad ya se desarrolló en la adolescencia, ya está fija, ¿no? Y entonces, si no es así, o sea, uno siempre va cambiando, transformándose, renovándose, ¿no? Entonces, la personalidad para Jung es un proceso que está abierto a la transformación, ¿no? Y entonces, pero hay que tener la capacidad de cambio, ¿no? De Claro, poder, es tanto en la vida como en la terapia, ¿no? Es la analogía que hacía, ¿no? O sea, tanto en la vida como en la terapia puede haber este proceso constante de movimiento, ¿no? claro, y a veces la vida te cambia más que la propia terapia, ¿no? Tener un hijo, cambiar de trabajo, tener una relación de pareja, puede ser algo que te reta más a cambiar tu personalidad que ir a terapia. Hay gente que va a terapia y no cambia, ¿no? Va a terapia a justificarse, está años en terapia y no hizo ningún cambio, ¿no? Y entonces la vida te va a empujar. Entonces tú puedes colaborar o puedes resistirte, ¿no? Tú puedes colaborar o puedes resistirte, ¿no? Pero digamos, nadie se muere siendo el mismo, ¿cierto? O sea, en alguna manera la vida siempre te está empujando a cambiar. Estamos. No creo que puedas quedar acá, ¿no, Mili? Todos, Virginia. Sí, 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 Pues, estamos. Los pues, espero sí, en la siguiente semana vamos a ver el tema de ánima y ánimos. pues bien. Cuídense mucho. Saludos. Muchas gracias. Gracias a todos. hasta luego.